presentado por Disagro. Bienvenidos a una edición más de Republicast. Hoy para abordar un tema con un panel de primer nivel y que es un tema que nos interesa a todos como guatemaltecos y es uno de esos temas que podemos llamar temas de país. La situación portuaria, la situación de los puertos marítimos del país. Para ello me acompaña hoy a mi derecha Muriel Ramírez, coordinadora de Codecof, Fanny Estrada, directora de Relaciones Institucionales de Hexport, y Alexander Eisenstadt, que es experto en Derecho Internacional y, dicho sea de paso, fue interventor en su momento de TCQ. Así que, bienvenidos a los tres. Muchas gracias. Es un gusto estar acá. Gracias por acompañarnos en esta emisión de este podcast, en el que, pues como mencionaba al inicio, lo que procuramos es tener conversaciones sobre temas que nos interesan a todos y que además queremos resolver. Y creo que si algo nos une a todos los que estamos sentados en esta mesa es el interés justamente porque los puertos del país, los dos puertos que existen en el país como tal hoy, funcionen de buena manera. Mencionaba en un espacio fuera de este podcast que pues Guatemala está únicamente un nivel arriba, un punto arriba de Nicaragua a nivel de Centroamérica en cuanto a su calificación en materia logística. Y a nivel del Gran Caribe, pues únicamente abajo de Guatemala está Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago. Y somos la economía más grande de Centroamérica. La pregunta es, ¿por qué nuestros puertos, siendo el punto de ingreso más importante del comercio internacional al país, nuestros puertos marítimos como tal, están en el estado en el que están, en el que vemos colas de barcos queriendo entrar a Puerto Quetzal? Y no es algo que se deba celebrar porque qué bueno que haya tantos barcos que quieren entrar al país, pero ojalá pudieran entrar de forma eficiente. ¿Por dónde empezar? ¿Cuál es la causa de esa situación? ¿Hay algún responsable? ¿Es una situación que venga de años atrás? ¿Y cómo la resolvemos? Bueno, si querés arranco yo. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. A Hexport como institución que tiene como misión volver a Guatemala un país exportador y gracias a Dios pues se ha ido logrando, ¿verdad? O sea, hoy la cantidad de productos, las tasas de crecimiento promedio que hemos tenido a lo largo de desde los 40, hace 40 años que inicia esta misión, pues sí, el país de $1,000 millones pasó a $19,000 millones en exportaciones y que no tiene que ver con puertos, pero que es bien importante es la entrada de los servicios de exportación, porque la exportación de servicios es exportar la inteligencia, el talento que los guatemaltecos tienen en su casa y ahí estamos llegando a unos casi $20,000 millones. Pero en bienes son 15,000 que pasan por los puertos, sin duda, puertos y fronteras, ¿verdad? Vale decir, y realmente la situación a la que hemos llegado hoy es lo que se llama tocar fondo. No podemos estar en peor situación que la que tenemos en este momento si hablamos en este proceso de la historia del país. Y ahí por los puertos se mueve la vida de los guatemaltecos, porque si construimos casas o si fabricamos y tenemos empleos gracias a esas actividades productivas, es porque somos un país que tenemos que importar mucho de los insumos, no todo se produce legalmente. Y no digamos con la exportación toda va hacia afuera. Y como sociedad, cuando preguntas qué es lo que ha pasado como sociedad, hemos visto venir ese deterioro hace muchos años. Y no es porque no se comente el tema, porque el tema se viene comentando todo el tiempo. Hemos tenido crisis muy graves en las épocas altas del país. Exportamos mucha agricultura. En las temporadas altas, los servicios no se dan abasto. Y también sumado a todo eso se suman a veces bloqueos que hemos tenido hasta de 10 días para poder accesar a los puertos. Pero la infraestructura, la operación llegó a un punto en que ya no resiste más la capacidad productiva del país. La economía de Guatemala, el sector productivo es un sector muy dinámico, hay que reconocerlo, niveles de empresarialidad están medidos bastante altos. Y eso hace que la economía esté muy activa. Solo en exportaciones, a pesar de que estamos en una situación tan compleja en los puertos, se están pensando, hay oportunidades, están medidas con precisión, oportunidades para triplicar las exportaciones. Y en eso tiene que ver los puertos. Y sí llegamos, en este momento, sí llegamos ya a lo último. Y hay mecanismos, hay soluciones
parciales como para poner parchecitos, digamos, creo que se han venido ya explotando. Hasta esa parte creo yo que ya llegó a su fin. Hay un puerto privado en el norte, por ejemplo, que es Puerto Barrios, que ya hizo tecnología, ya mejoró la logística, mejoró procesos, contrató personal apropiado y ya tampoco le cabe nada más. O sea, tenemos un problema que hay que tomar medidas ya muy agresivas, diríamos, y en la que creo yo que nos tenemos que involucrar todos los guatemaltecos, porque todos tenemos que ver, o sea, no solo es las autoridades del puerto, somos también los usuarios, somos también, los tres grandes actores que hay en un puerto: las navieras, nosotros, los privados que usamos la carga, y el gobierno que establece el futuro a través de la legislación, el Congreso y el Ejecutivo. Muriel, si algo es un hecho es que la situación de la infraestructura crítica de Guatemala está sobrediagnosticada. Es decir, respecto a lo que hay que hacer con la infraestructura vial, lo que hay que hacer con los aeropuertos, lo que hay que hacer con los puertos, hay una gran cantidad de diagnósticos y estudios que se han pagado, ya sea por el gobierno, por el sector privado, por la cooperación internacional, que pues nos dicen y nos diagnostican lo que bien decía Fanny, que la situación es crítica. De hecho, desde antes de que fuera tan crítica como es hoy, lo han venido diciendo los diferentes diagnósticos que hay, e incluso nos dan una vía de por dónde debemos irnos. ¿Por qué crees tú que no ha pasado nada al día de hoy, 2025, y tenemos 50 barcos esperando para entrar a Puerto Quetzal? Sí, gracias. Mira, yo creo que gran parte es eso, como tú decís, estamos sobrediagnosticados, pero nos quedamos siempre en eso, el diagnóstico, pero no basado en una solución. Y yo no sé si vengo a sumarle un poquito más de crisis al tema, pero es tal cual. O sea, hay crisis en los puertos, hay crisis en fronteras, hay crisis en todo el sistema o en lo que es la movilidad, pero también hay que sumarle que es la oportunidad para otros actores para involucrarse en estas dinámicas. Entonces, he de decir que también es la oportunidad para que entonces actores que están familiarizados con el crimen organizado lo encuentren como una oportunidad. O sea, nosotros estamos luchando como sector privado, como organizaciones internacionales, también el sector público está enfocado en acciones muy específicas, pero estamos dejando entrar a nuestra casa a algo bien importante, que es todo lo que viene de la mano con la evolución del comercio ilícito. Y entonces, cuando nos enfocamos en el problema que tenemos en todos los buques que están en espera para poder ingresar, también dentro del funcionamiento de los puertos también nos está abordando algo bien importante que hay que también atender, hay que incluirlo dentro de toda la estrategia que se busque para mejorar no solo la infraestructura, sino que también el compromiso institucional que nosotros necesitamos. Uno de los temas que está más que sobrediagnosticado es el tema de la corrupción. Entonces, cuando hablamos de este tema, hay que entender que quiénes son los actores y hay que empezar a buscar los mejores mecanismos para empezar a exponer, a identificarlos. Entonces, creo que nosotros ahorita deberíamos también o debería estar también involucrado dentro de toda la propuesta y dentro de la misma propuesta de ley de la política, el enfoque de que nosotros también tenemos otro actor que debemos involucrar, que es cómo nos está atacando el comercio ilícito, porque así como buscamos la evolución, el crecimiento, el tema del fortalecimiento de la industria, la búsqueda del crecimiento económico para nuestro país, ellos también están en esa dinámica, están en la misma dinámica de evolucionar, crecer, y lo ven como una oportunidad cuando ven que obviamente el Estado está en este proceso de crisis, porque hay que hablarlo, es un proceso de crisis que, si bien lo hablábamos hace un momento, ya no es un secreto a voces, ya es algo que manifiesta la necesidad de una intervención en la cual las alianzas público-privadas son necesarias. Alex, Muriel toca un tema por demás interesante, el tema del crimen organizado como tal. Es un hecho, es que pues a través del tiempo hay diferentes tipos de mafias de diversa naturaleza que se dedican a diversos ilícitos que han aprovechado pues cualquier espacio que hay para pues capturar las instituciones y de alguna forma obtener algún tipo de rédito económico y de paso realizar sus actividades ilícitas por medio de la institución que logran capturar. Y el caso de los puertos no es un caso ajeno a ello. No es casualidad que el gobierno de Estados Unidos se interesaba mucho por temas de seguridad regional en los puertos, porque ahí pues pueden pasar desde drogas, pasando por personas, hasta armas y contrabando. En ese sentido, pues viviste una experiencia cercana, interventor de TCQ a los puertos como tal. ¿Cuál es ese? A ver, ¿qué
¿qué gradación le podríamos dar al factor de crimen organizado y captura institucional y corrupción a la situación crítica en la que se encuentran los puertos hoy? Yo creo que le podemos dar una gradación muy alta. Digamos, no es por nada que todos los mapas que vemos de transporte marítimo, de narcotráfico que viene de Sudamérica para México, Estados Unidos y Centroamérica, vemos una gran parte se descarga en las costas del Pacífico de Guatemala. Y eso tiene mucho que ver con los puertos y tiene muchísimo que ver con las autoridades municipales, militares y policiales de la zona. Son verdaderos espacios donde es zona de nadie. Y yo me acuerdo cuando llegué, traté de buscar algún aliado institucional y bueno, los presidentes de los sindicatos más importantes estaban denunciados por corrupción, por el mismo tema de TCQ. El alcalde en ese momento estaba acusado de narcotráfico, igual que algunos de sus familiares. Lo mismo ocurría con algunos militares de la zona, entonces no había realmente con quién aliarse. Y no es como que había una oficina de la DEA ahí, era algo que yo quería impulsar, pero no se miraba. Entonces, en temas de crimen organizado, yo diría, sí, el tema del narcotráfico es muy importante. Cuando yo llegué no había rayos X. ¿Y llegaste en qué año? Y yo llegué en el 2016, 2017. Ahora ya hay rayos X, pero eso también da problemas. Entonces, hay medidas de control que tampoco requieren una gran inversión de infraestructura que no se toman porque la gente se llega a jugar la vida. O sea, sí hay verdaderos riesgos de seguridad que quien llegue a tomar esas decisiones los debe enfrentar y debería de encontrar un verdadero apoyo, no solo del Ejecutivo, sino de la sociedad para tomar esas medidas. Me gustó el ejemplo de que estamos tocando fondo porque no solo es figurativo, sino que es literal. Los barcos están tocando el fondo. Sí. O sea, el calado ya no da más, toca el fondo. Eso yo lo escuché hace 7 años, lo seguimos teniendo ahora y no se ven verdaderos cambios. ¿Qué creo que genera esos cambios? Uno es el tema del crimen organizado. Pero en segundo lugar, yo creo que hay cierta comodidad en cuanto a que quienes se benefician de los servicios que opera el puerto no tienen necesidad de invertir más para ganar más. O sea, ellos están ganando, se están beneficiando y no tienen una necesidad de incentivar la competencia de alianzas público-privadas o el sector privado para que compita con ellos. Y por último, tal vez diría, tal vez en el puerto se ve más ejemplificado el problema porque es muy difícil encontrar alternativas privadas que lo solucionen a corto plazo. Pero es lo mismo que pasa con las carreteras, con los aeropuertos y con otras cosas. Incluso en las carreteras, pues ya vemos el ejemplo de algunas carreteras privadas que aunque no es al cortísimo plazo ya se está dando, pero en el puerto no se puede. Entonces todos tenemos que caer a ese embudo y desde hace mucho tiempo pues nadie se ha querido tomar en serio el tema de resolverlo a largo plazo. Incluso las personas bien intencionadas se encuentran con riesgos de seguridad, pero también se encuentran con riesgos legales, ¿sabes? De denuncias de la Contraloría y de extorsiones, digamos, de citaciones extorsivas por parte de diputados, y no hay claridad realmente de qué parte del sector político tiene realmente un interés económico en mantener las cosas como están funcionando actualmente. Y es que ahí hay un tema pues bien importante desde el que estos micrófonos hemos insistido mucho y es la necesidad de fortalecer el Estado como tal, porque pues parte de lo que se ve reflejado en los puertos se ve reflejado igual en regiones del país donde hay una gran cantidad de invasiones y donde hay una ingobernabilidad total, precisamente porque son puntos de paso de crimen organizado. ¿A qué voy con esto? En aquellos lugares donde el Estado no llega y el Estado no es suficientemente robusto para, pues, efectivamente hacer cumplir la ley, lo que tiende a pasar son esas situaciones de anarquía absoluta en el que cada quien, pues, se maneja bajo las normas que quiere. Y eso me lleva justamente al siguiente punto. Pues, en lo que decían todos, creo que hay, y lo pongo sobre la mesa, un elemento común y es necesitamos invertir en puertos, necesitamos que nuestros puertos tengan infraestructura de calidad. Y quiero que hablemos en un siguiente punto de inversión privada y lo que mencionaba Alex de que haya competencia en los puertos. Pero antes de irnos a eso, pues
un gran freno a la inversión en los puertos, al igual que en los aeropuertos, al igual que la infraestructura pública, es como tal la corrupción. Los mecanismos para contratar y la regulación vigente para contratar, no sé, una ampliación del muelle o algo por el estilo, está. Entonces, la pregunta es, tomando en cuenta ese factor de corrupción que hay hoy, y si las cosas se quisieran hacer bien, porque si se quieren hacer bien, se pueden hacer bien, ¿qué intervenciones en materia de infraestructura se deberían hacer, particularmente en el puerto que hoy está atravesando la mayor crisis, que es Puerto Quetzal, para pues solucionar la situación crítica que tenemos hoy? Bueno, mira, ubicando, digamos, y partiendo, digamos, de que el puerto está, como ya mencionamos, en una verdadera crisis, y también entendiendo que cuando uno habla de Puerto Quetzal, lo ve como es una unidad. Pero recordemos que ahí hay dos puertos. Uno es el de APM, el que tuvo el conflicto jurídico y que pasó ya, porque hoy sí ya pasó a propiedad del Estado, y está Puerto Quetzal. Un puerto se caracteriza porque maneja graneles, líquidos y sólidos, y el otro es puerto de contenedores, que ha sido un puerto eficiente porque fue construido por empresas internacionales, el APM, ¿verdad? Que es una empresa a nivel mundial, pero que ahora pasó ya al Estado. Y hay un tema ahí bien complejo porque Puerto Quetzal, como están dentro de su casa, dentro de los terrenos de Puerto Quetzal, pues ahora pasa a la administración pública. Después de venir siendo un puerto privado eficiente, ahora pasa a la administración pública. Ahora, y menciono esto y voy a tu pregunta. Son muchos temas los que hay que ver ahí. En temas de infraestructura son varias cosas. Es un puerto que, sobre todo el Quetzal, que fue hecho hace 50 años, cuando los barcos eran pequeños, cuando los calados de los buques no eran los calados que son el día de hoy. Entonces, la infraestructura se quedó muy pequeña para el tamaño de barcos que existen hoy en día y para el tamaño del crecimiento de la economía de Guatemala. Cuando viene el puerto holandés, el de los APMs, pues viene especializado en contenedores y trae también pasamos a otro tema de infraestructura que es el dragado, o sea, el nivel que tiene de profundidad para el atraque de los barcos. Esto está solvado. La necesidad de dragado, que es otro tema de infraestructura que mencionas, es muy grande. Y eso, digamos, cuando uno ve las colas, que como mencionábamos, uno se asustaba con 12 barcos y después se asustaba con 15 y después se asustaba con 25 y hoy nos estamos asustando con 35 barcos. Yo digo que eso en la noche es una ciudad flotante que se ve muy bonita, por cierto, pero que está costando de $20,000 a $50,000 diarios por cada barco que está fondeando. Y también está el tema del rompeolas, porque el rompeolas mayor, que es el que permite, digamos, la dársena para que puedan entrar los buques sin el oleaje, pues está también en un gran riesgo y eso se viene. Si algún día de estos colapsara el rompeolas mayor, ahí sí, de verdad, nos quedamos sin ningún puerto en el Pacífico. Y eso se viene hablando hace mucho tiempo. Entonces, es otro tema de infraestructura, ¿verdad? Y luego está también el tema de las rampas que se mencionaba en otro evento el día de hoy, que también todo esto se quedó muy pequeño, entonces las necesidades de infraestructura son muy grandes. Ahora, digamos, si uno habla de cómo resolvemos eso, pues tenemos en la mesa hemos podido ver ya, dada la crisis a que llegó el país, pues se le está poniendo un poco de atención y se ve la solución que se acaba de llegar con Estados Unidos, ¿verdad? Que van a construir 2 atracaderos porque quitar el asolvamiento de arena que tiene el puerto tiene un límite, porque el puerto, los pilotes tienen cierta profundidad. No te puedes ir más abajo que lo que los pilotes permiten, porque entonces se caería el puerto. Entonces el dragado tiene su limitación. Entonces, incluso ahora que vienen los atracaderos, que es lo que se está hablando con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, van a tener que sacar un pedazo de muelle con pilotes más profundos para que eso pueda tener una mayor profundidad. Esa es una solución. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Hay que ser claro, eso 2 años, 3 años, o sea, que tenemos que esperar para ver eso. Y la crisis ya la tenemos y el comercio sigue creciendo. El tema del dragado, ahí ha habido una discusión muy amplia.
en cuanto que si el Estado compra la draga y que si el puerto compra la draga y ellos la mantienen después con los cambios de administraciones, porque ese es otro, mucho en el fondo que hay de todo esto, es que las administraciones duran 4 años, pero a veces las autoridades del puerto cambian 3 o 4 veces en 4 años. Entonces, eso no le ha permitido dar continuidad, sumado a lo que estaban mencionando ustedes, que quienes se aprovechan de eso, el crimen organizado, todo ese tipo de cosas, y también negocios, otro tipo de negocios que se dan ahí, los sindicatos también. Entonces, el tema de infraestructura es un tema que tenemos que pensar a 3 o 4 años. Es que un muelle no se construye ni en 2 años, pues, ¿verdad? Entonces, hay que, en cuanto al dragado, que por lo menos permitiría que algún tipo de barcos de más tamaño puedan entrar al puerto, ahí el sector privado, los empresarios privados que participan en el puerto, porque está la terminal de carbón, la terminal de gas, hay terminal de azúcar, hay terminal de granos. Según lo que nos comentaban, ellos ya están trayendo su draga en estos días, ya vienen camino hacia Guatemala. Y se espera que en el mes de agosto la draga empiece a trabajar. Por supuesto, ellos van a cubrir el costo de dragar su pedazo y han llegado a un arreglo con el puerto. Les va a reintegrar eso de los pagos mensuales que estas empresas tienen que hacerle al puerto. Ahí podría haber un alivio, digamos, un poco más inmediato. Lo segundo es que los temas de digitalización son temas de meses. Ciertamente no son fáciles, toman meses, pero esa es una cosa que también se puede hacer. Los temas de los prepuertos, porque también es que hay mucha complicación. Ahí están los problemas de la A a la Z. La lentitud en que llegan los camiones a descargar los barcos y que se tienen que ir al kilómetro no sé cuántos y entonces el barco está esperando que ese regrese. Están hablando ahí de un predio adicional, una especie de prepuerto, donde pudiera ser rápidamente sacado. El barco descarga inmediatamente, lo deposita ahí y el camión puede dar la vuelta mucho más rápido. Esas son como soluciones rápidas. Y vale decir que sí hemos visto interés en las autoridades del puerto en este año, el año pasado, porque la crisis ya es demasiado. Muriel, hay un tema que a veces poco se entiende y es cómo afecta esto al ciudadano de a pie. O sea, es decir, los puertos es una consideración personal, pero los puertos tendemos a verlos como lejanos. Guatemala no es una ciudad que sea tradicionalmente porteña, no tenemos una gran ciudad en alguna de las costas del país, como sí lo tiene Panamá, como sí lo tiene Colombia, en Cartagena, como sí lo tienen grandes ciudades de Nueva York, como pues, Nueva York, de Estados Unidos, como Nueva York, por poner un ejemplo. Los puertos acá los vemos lejanos, las grandes ciudades están en las montañas, en el centro del país, y a veces vemos esa situación como algo distante. ¿Cómo afecta esto al ciudadano de a pie? Es decir, cómo esa situación crítica que describía Fanny, que describías tú, que describía Alex en sus intervenciones previas, se traduce para el ciudadano de a pie. Es sencillo. En su acceso a la canasta básica podría ser un claro ejemplo. ¿Por qué? Porque entonces el tema de lo tardío que puede ser el que el producto esté en un establecimiento, en una góndola, o de igual manera la misma necesidad de algunos empresarios por sufragar ese costo que está asumiendo, pues también representa cargar algún tipo de impositivo más a su producto, darle un poquito más, pero definitivamente va a llegar, y yo lo veo en 3 aspectos. Obviamente el económico, que es eso, que va a generar a mayor costo la necesidad y el beneficio que se requiere. El otro tema, y tal vez regreso al entorno de los otros puntos por los cuales entonces aprovecha no solo el crimen organizado, otras instancias aprovechan la oportunidad para ingresar, y es en el tema sanitario, porque buscan otros canales sin ir tan lejos, y pongo el ejemplo muy, muy, muy fuerte en el tema, lo voy a poner en el caso de cigarrillos. Cigarrillos, cuando viene de forma ilegal, no logra llegar a puerto, pues busca el mecanismo más sencillo, que es subir al punto de Belice, y de Belice ya ingresa al país de forma ilegal. Pero entonces ahí también hay otros productos que vienen bajo la misma dinámica. Entonces, yo te puedo decir, podría estar afectando de forma directa en el tema propiamente económico, sanitario, y en el desarrollo también de las economías a nivel local. Porque si bien es cierto, dónde están colocados los puertos o dónde están colocadas todas estas industrias que
que al final generan el empleo, se ven limitados, entonces no hay circulación de moneda interna, o sea, no hay economía circular tampoco, no ves que realmente hay inversión local, entonces nos vemos en las necesidades que la gente empieza a asociarse a otras actividades en las cuales ponen en riesgo también su salud. Alex, y también me gustaría escuchar a Fanny y a Muriel en ese sentido. A ver, mencionaban más bien que los puertos en Guatemala no tienen competencia. Tenemos pues 2 puertos y se acabó. No tenemos puertos que sean manejados bajo una alianza público-privada, en el mejor sentido del término de alianza público-privada. No tenemos puertos eminentemente privados. Tenemos una concesión, pero a lo que voy es, tenemos 2 grandes puertos en el país, o 2 puertos en el país, y se acabó. Por un lado, la pregunta es, ¿podemos, con la situación actual, particularmente de captura política y sindical de los puertos como Puerto Quetzal, podemos hacer competitivos los puertos que tenemos? ¿O en la medida en la cual trabajemos en sí, hacer estas medidas, estas intervenciones paliativas de infraestructura, empezar a pensar, y deberíamos empezar a pensar en ponerle competencia a los puertos con nuevos puertos? Yo creo que sí se puede. Va a tomar tiempo, es difícil, sí se puede. Y yo no hablaba principalmente de competencia entre puertos, sino que competencia entre terminales especializadas dentro de los mismos puertos. O sea, podrían haber 2 terminales especializadas de contenedores y que compitan en eficiencia y en precios entre sí mismas. Pero los puertos no aplican bajo esa lógica. A mí me sorprendió, por ejemplo, que el contrato de administración de TCQ en ese momento les prohibía cobrar precios menores a sus usuarios que los que cobra EPQ. O sea, había un interés precisamente en limitar la competencia. Y tal vez sobre ese punto yo quisiera agregar un tema que pues, la verdad que nunca he hablado, pero es como el otro lado de la moneda. Todos aquí estamos de acuerdo que hay que hacer inversiones importantes en tema de infraestructura. Pero no es lo que yo vi cuando estuve ahí en el 2016 y 2017. O sea, todos los involucrados en el sector privado de alguna forma pensaban que eso era importante. Pero lo que decían en EPQ es que el inicio de la operación de la terminal especializada iba a hacer que quebrara EPQ. Es lo que decían los diputados. Es lo que decía alguna parte del sector de la sociedad civil. Algunos diputados amenazaron con denunciarme por haber puesto en operación TCQ y era parte de mi función como interventor de extinción de dominio. Entonces sí, digamos, hay sectores que piensan que eso es malo. Yo creo que porque o no entienden o porque afecta a un modelo de negocio que sí beneficia a algunas personas. Entonces, algunos, por ejemplo, incluso bien intencionados de sociedad civil decían, bueno, esa infraestructura nació de un tema corrupto, hay que tirarlo a la basura. Eso que se quede como un museo a la corrupción, me decían. Y uno dice, pero estoy ahí, está bien construido, puede operar de una forma decente, que tengan su responsabilidad penal los que la tuvieron, que paguen sus consecuencias y no por eso vamos a nosotros a dispararnos en el pie y dejar de tener una infraestructura crítica para el país. ¿Qué pasaría hoy en día si no estuviera operando TCQ? Pero les decía el otro lado de la moneda, también es importante ponerse un poco en el papel de las personas que toman esas decisiones. Porque, a ver, en 8 años creo que esta es la primera vez que me invitan a hablar sobre el puerto en algún lugar. Uno está ahí, toma decisiones importantes, se gana enemigos. Y los amigos un poco como desde lejos, ¿verdad? O sea, a mí nunca me han invitado de una cámara empresarial a tomar un café y agradecerme el ponerme en riesgo personal y el de mi familia por haber tomado esas decisiones. Entonces es un papel bastante solitario, donde uno sale ganándose enemigos de por vida, de gente que quedó afectada y el apoyo es muy poco. En mi caso era particular porque yo no era un funcionario público. Vamos, yo era un profesional prestando servicios a un juez de extinción de dominio. Pero lo mismo ocurre con algunos funcionarios bien intencionados, ¿verdad? O sea, la crítica siempre está ahí de por qué no hacen, por qué no han invertido, por qué no han tomado las decisiones difíciles. Pero luego las consecuencias de haber tomado esas decisiones difíciles y las toman, las van a asumir solos, sin ningún apoyo, sin ningún respaldo, ni siquiera de aquellos empresarios que se benefician especialmente de las decisiones que se toman. Entonces, eso también es importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Porque se va a llegar uno a jugar el pellejo ahí
cuando se va a llevar todas las consecuencias negativas y muy pocas de las positivas. Y que corrígeme si estoy mal, pero por ejemplo yo veo algo de eso en la situación jurídica actual que atraviesa APM, en el sentido de que pues es algo en el que nadie se quiso meter a tomar una decisión justamente por el peligro o el riesgo que había de que hubiera algún tipo de repercusión jurídica de naturaleza incluso penal de tomar una decisión sobre el caso de APM. Pero y de hecho sí nos metimos. Yo propuse una solución y a raíz de proponer una solución hubo diputados que decían que eso era un delito. Diputados que ahora están exigiendo cambios en el puerto. Y la Procuradora General de la Nación en esa época, Anabela Morfín, de quien yo tengo solo cosas buenas puedo decir de ella, también propuso una solución. Pero necesariamente eso tenía que pasar por el Congreso. Era una solución que incluía no solo regularizar esa situación, sino que Guatemala percibiera una indemnización millonaria, eran como $60 millones, que los empresarios incluso los depositaron en el CHN. Estuvieron ahí disponibles para cuando se firmara el contrato que eso se resolviera. Y nadie quiso meter las manos ahí, eso tenía que pasar por el Congreso, ahí lo dejaron morirse. Y ahora son muchos de los que están en ese momento los que lo critican. Creo yo que lo que se proponía como una solución en las condiciones políticas y operativas hace 8 años no necesariamente es lo que se tiene que hacer ahora. Pero tampoco se puede dejar ahí en el limbo permanente, porque quien mete las manos al fuego ahí queda quemado y solo. Fanny y Muriel, tal vez en esa línea, en la línea de la pregunta que hacía con anterioridad, para traer inversión y capital privado en los puertos, ya sea que se le ponga competencia a las terminales dentro de los mismos puertos una vez amplíe la infraestructura, o que se atraiga inversión para establecer nuevos puertos, ¿qué se necesita? Es decir, el sector empresarial, ¿qué necesita percibir y qué incentivos tiene que ver? Y cuando digo sector empresarial, no estoy hablando únicamente de empresario local, sino sector empresarial local y extranjero. ¿Qué incentivos necesita percibir para pues, que sea de alguna forma atractivo correr el riesgo de invertir desde competir para operar un puerto, operar una terminal portuaria, hasta invertir efectivamente en construir un nuevo puerto? Bueno, como mencionaba antes, la crisis ha llegado a tal nivel, pegándole muy duro a la competitividad de las empresas, a la competitividad del país y al bolsillo del consumidor, porque recuérdense que ahí viene el maíz y los granos que sirven para darle de comer a los pollitos y a los cerditos, ¿verdad? Y cuando vemos que suben las tortillas, que sube el pollo, que ya no podemos comer carne, como tú decías, la gente ve los puertos de lejos, pero realmente hoy le está pegando al bolsillo. Entonces, yo, como la crisis llegó ya a tal punto, sí veo que hay una ventana de oportunidad en este momento para avanzar. Para empezar, como mencioné antes, vemos por lo menos la administración que está en este momento con mucha claridad de los problemas y reconociendo que los tienen y tomando acciones en la medida de lo poco que pueden hacer, porque cuando se habla de infraestructura no es que se pueda hacer de un día para otro. Pero veo también cuando sale la ley de la autoridad designada de los puertos, que es una ley que salió el año pasado, pero que iba más orientada a la seguridad, precisamente a control de ilícitos y toda esta cosa. Esa ley trae unas cláusulas muy importantes que en mi visión personal yo creo que ahí se sustenta salir hacia adelante. Y es que obliga que en el mes de mayo ya se presentara la ley de modernización de los puertos, una ley que fuera más allá de los temas de seguridad, que le interesaban mucho a Estados Unidos, por ejemplo, y también a nosotros, obviamente, sino que ya cómo responder exactamente a tu pregunta, cómo traer inversión nueva, cómo mejorar las inversiones que están actualmente. Entonces, esa ley, y que había que ser entregada en mayo, y aunque no lo creamos, el proyecto de ley ya está en manos del Congreso. Entonces, ahorita la responsabilidad, digamos, el compromiso cae mucho en manos del Congreso de la República, porque ellos ya tienen el proyecto de ley donde se proponen distintos mecanismos para hacer nueva infraestructura. Los puertos que son puertos autónomos, pues ellos van a seguir bajo su misma legislación, pero viene un ente que está sobre ellos, viene para hacer alianzas público-privadas en puertos nuevos, puertos totalmente privados, nacionales, internacionales. Y eso sí es hablar de futuro y es empezar a resolver el problema de fondo.
¿verdad? Mientras se arregla esto con Estados Unidos, que va a ser, digamos, puede ser 2, 3, 4 años, donde la draga, que son los privados que ya la están trayendo, el puerto que está hablando de comprar su propia draga, que eso tiene sus inconvenientes porque no solo es de traerla, hay que darle mantenimiento a esa draga. No he oído nada sobre el rompeolas mayor, que tiene que ver con un tema de dragado mucho más profundo que solo el dragado de donde entran los barcos. Es que, como todos los guatemaltecos hemos visto, yo no sé si en alguna parte del mundo los terrenos crecen como crecen aquí, que crecen 3, 4, 5, 10 metros al año. O sea, la arena se ha ido creciendo y todos vemos que el mar cada vez lo vamos viendo más lejos. Ese es un problema muy grave porque le está poniendo una presión enorme al rompeolas. Y de eso, del rompeolas, no he oído más que había una ley, un par de leyes. De hecho, están un par de leyes en el Congreso, pero que de lo que hemos escuchado no se les ve futuro, que sí iba a ese tema de cuidar el rompeolas mayor, porque sin eso, de verdad, ahí sí de una vez nos quedamos sin puertos en el Pacífico. En el Atlántico está Puerto Barrios, además de Santo Tomás. Puerto Barrios es un puerto privado que ha puesto en vigencia sus niveles de eficiencia. Ahora, concretamente, ¿dónde vamos a futuro? Para mí es ponerle toda la atención a ese proyecto de ley que hoy está en manos del Congreso de la República y que donde todos estamos dispuestos a dar el apoyo, las justificaciones, las ampliaciones técnicas, las necesidades. El que envió el Ejecutivo. Sí, que me decían que según una reunión que recientemente acabamos de terminar, nos explicaban que la ley esta también ya había estado trabajándose dentro del Congreso. ¿No? El presidente la presentó ahorita en mayo. Y entonces, pues sí, qué bien, si ya viene del Ejecutivo y había, digamos, o viene del Congreso, ¿no? ¿Verdad? Quiere decir que ya hay un consenso. Entonces, todos los demás que estamos sufriendo esto, que no somos solo los que producimos, los que exportamos, los que importamos, sino también hay un sector bien importante que también hay que tomar en cuenta y que es muy humano detrás de esto. Y es el tema de los pilotos. De verdad que llevan una vida realmente inhumana. Y sin esos pilotos, por eso todo el mundo se queja que ya no hay pilotos, pero es que los pilotos están metidos dentro de una hamaca esperando 5 días. Entonces se desaparecen por eso. ¿Verdad? Gracias. Uriel. Sí, tal vez ahí retomando un poco lo que decía Fanny. Creo yo que dentro de todos los temas, nosotros hace un par de semanas abordamos el tema propiamente de infraestructura crítica y hablábamos tanto de puertos, de las zonas francas, hablábamos también de, obviamente, el transporte terrestre y creo que coincidíamos bastante en el tema de, para los puertos, la importancia que sería competitivo, la modernización, simplificación de trámites. Creo que eso es sumamente importante. El otro tema, que ese sí es a nivel, digámoslo, Estado y país, es el tema que se le pueda vender o se le pueda promover a un inversionista es seguridad y certeza jurídica, que eso es sumamente importante. Y otro de los temas que se hablaba muy, muy generalizado en eso era la importancia que dentro de la certeza jurídica, un ejemplo claro era, ¿por qué no entrarle si está el tema también de la normativa para puertos, ¿por qué no entrar también de lleno a la reforma como el tema de las alianzas público-privadas? Porque eso daría la oportunidad de dejar en un marco el tema de poder trabajar sector privado y sector público en los aspectos propiamente de inversión. Creo que eso sería los temas que podrían promover y de alguna forma generar la necesidad de inversión en el país. Y que mencionas una palabra clave, que es una frase clave, que es infraestructura crítica. Algo que creo que es importante también darnos cuenta es que cuando hablamos de puertos no podemos hablar solo de puertos sin hablar de carreteras. Y el estado del mantenimiento de nuestras carreteras ha sido pues postergado al punto en el cual están hoy como están porque por años no se les ha dado el mantenimiento que se les debía dar. Y de hecho ha sido un negocio muy rentable para quienes se dedican a eso de forma poco honorable, porque hay empresarios muy buenos que se dedican a eso y hay empresarios muy malos que se dedican a eso. En el sentido de que pues no darle mantenimiento a la que se construyen carreteras para que se destruyan en cuestión de 5 o 6 meses, no se les da mantenimiento y pues entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que darle mantenimiento, hay que hacer una gran inversión en construir nuevas carreteras. Y la infraestructura vial se construye básicamente para que pues esté dilapidada en cuestión de un par de meses y sea pues un negocio quienes de alguna forma lucran de él, vinculados justamente a algunos personajes que han ocupado cargos públicos. Con esto, pues tenemos que ir cerrando de alguna forma, pero antes de pasar a la última pregunta venimos hablando de temas regulatorios
temas legales. Hablábamos en un espacio antes, justamente, y lo mencionabas tú, Alex, el tema de la existencia de una especie de garitas, de microcosmos en los diferentes espacios dentro del puerto. Y mencionaba a alguien que intervenía en la conversación que, pues sí, que esos microcosmos se han creado de alguna forma también como una especie de instinto de supervivencia para pues que los puertos o las terminales portuarias operen de la mejor manera posible con las condiciones actuales. Ponía yo también el ejemplo, hay un pontón flotante en Santo Tomás de Castilla, que es una situación que llora sangre, en el cual pues, J. Morales declara lesivo la existencia como tal de ese pontón, y se dan situaciones en las que al día de hoy, del área comercial del puerto de Santo Tomás de Castilla, remiten algunos buques a tener que desembarcar desembarcar o cargar en el pontón. Hablando de certeza jurídica, Alex, concretamente, con casos como con casos sobre la regulación que mencionaba Fanny, que se necesita para atraer inversión en el país, a nivel regulatorio, ¿qué cambios regulatorios, si tuvieras el poder para hacerlo, cambios regulatorios aplicarías en la legislación y regulación vigente en el país? Y por otro lado, ¿qué normas hace falta enforzar que ya están vigentes y simplemente es una cuestión de voluntad del hacer que se cumplan? Bueno, el tema de seguridad jurídica es bien amplio. Hay varios problemas en esos temas con los puertos. Hasta el contrato de APM, esta es de otro tema del otro puerto, incluso Puerto Barrios. Es una especie de usufructo de FEGUA y de Ferrovías que algunos cuestionan, pero no pueden cuestionar porque surge a partir del laudo de RDC, donde hay una transacción. Ahí hay poca seguridad, por lo menos para alguien que quiere invertir millones ahí. Yo coincido en que es un tema más amplio, que también lo vemos en carreteras y lo vemos en otros temas, pero yo diría, se necesita una solución global. No solo en cuanto a seguridad jurídica, de que exista claridad sobre las figuras que se pueden utilizar. Eso cambia de PGN en PGN, cambia de Contraloría en Contraloría. Debería haber certeza en cuanto a la figura que se utiliza y responsabilidad del Estado de haber suscrito los contratos con esas figuras. Pero de ahí debe haber seguridad administrativa en cuanto a los procesos para impugnar las decisiones. Por ejemplo, en el tema de carreteras. O sea, si no están de acuerdo con una decisión del director general de caminos, hay que interponer un recurso de revocatoria que toma 1 año y lo resuelve el ministro. Si es que lo resuelve. Si no lo resuelve o no lo resuelve favorablemente, hay que irse al contencioso administrativo. Ahí nos vemos dentro de 8 años. Y luego de eso una casación, que se tardará 1 año y medio en darle trámite. Y luego tardará 5 años más. Y luego el amparo. Entonces, si les garantizamos la certeza de que la figura que están utilizando es la correcta, pero para tomar las decisiones se van a tener que ir a los tribunales de justicia durante 15 años. Eso no ayuda en nada. Una solución ha sido suscribir cláusulas de arbitraje dentro de algunos contratos. Yo lo he visto en temas de infraestructura vial. Ha ayudado reduciendo los tiempos y tomando decisiones más certezas, pero falta que el Estado cumpla las decisiones, que ese también es un problema. Yo, solo para concluir, quería agregar, me parece completamente adecuado el tema de ver también la infraestructura vial, pero yo creo que deberíamos tener una visión también más a largo plazo y no solo ver los puertos como un área de carga y descarga de mercaderías, porque también puede ser una oportunidad de generar desarrollo ahí. Pero me refiero no a desarrollo por lo que la industria promueve en la región, sino que la misma industria portuaria. Nosotros tenemos la oportunidad de prestar servicios a temas de transbordo. O sea, no solo mercadería que viene acá, sino que mercadería que venga acá porque tenemos puertos más eficientes y que luego por camión se llegue al resto de Centroamérica. O incluso negocios dentro de las mismas zonas portuarias. Nosotros vemos otros países donde, que les digo, de China hacen las cajas de las computadoras o de las cámaras fotográficas, y de Japón vienen en otros contenedores las cámaras y se necesita una maquila que meta las cámaras dentro de las cajas y lo mande a Estados Unidos. Nosotros estamos geográficamente muy bien ubicados para hacer ese tipo de cosas, pero si el barco tiene que pasar 30 días esperando y se va a tardar 5 días en descargarlo, se pierde completamente nuestra ventaja. O sea, en temas de proximidad geográfica estamos muy cerca del mercado más grande de Estados Unidos, pero realmente estamos a varias semanas o meses más lejos de otros puertos. Digamos, aunque estemos más cerca geográficamente que Malasia,
en la realidad práctica estamos muchísimo más lejos que ellos, porque el invertir y establecer esos negocios acá implicará que los productos lleguen meses más tarde a Estados Unidos. Fanny y Muriel, para ir cerrando y terminando esta conversación que ha estado por lo demás interesante y creo que podríamos continuar. Gracias. A ver, mencionabas, Fanny, una palabra clave que es competitividad. Ujú. Y en ese sentido, igual tal vez pueda sonar un poco burda la pregunta, pero si tuvieran reunidos en ustedes el poder de convocatoria para poner a todos los actores involucrados de acuerdo, para ejecutar las decisiones y permitir la legislación que se debe emitir para que las cosas sucedan y solucionemos esta situación de una vez por todas, ¿cuáles son las 3 medidas directas de corto, mediano y o largo plazo que tomarían para solucionar la situación? Mira, yo de verdad, con tantos años de andar involucrada en eso, son 50 años ya, te diría que lo primero que haría es hacer un llamado a la responsabilidad de los diferentes actores, porque al final de cuentas la responsabilidad que tiene el Estado, que tiene el Congreso, que tenemos los empresarios en nuestro actuar privado, es cómo sacamos este país adelante. Y en la situación en que estamos, en este tema de infraestructura que estamos discutiendo, de verdad que el golpe al bolsillo del consumidor es terrible. Quizá él no sabe por qué, solo sabe que el sueldo no le alcanza. Pero no sabe que es porque si va a comprarse su casa del sueño de su vida, el hierro para construir esa casa hoy está recargándole millones de dólares porque el barco que lo trae y que trae los herrajes y que trae una serie de cosas que no se hacen en Guatemala, está pagando $50,000 diarios. Igual como mencioné en los alimentos. Entonces, primero ese llamado a la conciencia colectiva, pero de cada actor. Aquí el Congreso tiene una gran responsabilidad porque no tenemos inversiones en las alianzas público-privadas porque cada proyecto tiene que ir primero al Congreso. Y ahí tuvimos la mejora de esta carretera que ustedes saben que estuvo 5 o 6 años atrapada en el Congreso y viene casi a salir, que ya se está ejecutando 10 años después. No se vale, eso no se vale con la gente, no se vale con la responsabilidad que todos tenemos en el lugar donde estemos en generar más bienestar para la población. En cuanto al sector privado, mira, el tema hablemos de cuánto ha subido el costo del transporte terrestre, por las razones que ya aquí hemos explicado, pero cuánto ha subido el costo del transporte internacional. Y recordemos que la exportación es la que puede generar los miles y miles y hasta millones de empleos que podemos generar en Guatemala, porque ahí nos estamos dirigiendo a mercados muy grandes. Si le matamos la competitividad al sector exportador, estamos matando la generación y empezás a ver que las empresas cierran. Entonces, y hablando ya en términos generales, y sin duda es el tema de infraestructura. Segundo, tenemos que ponerle mucho ojo al tema de la energía, ¿verdad? Que creo que ustedes van a tener un foro sobre eso. Y tercero, el tema de la simplificación de trámites, que hay una maravillosa ley del 2021 que obliga al Estado a digitalizarse. Y si no tiene trámites digitales, no puede cobrar un centavo. Hay ministerios que tienen ya 2 años de no estar pudiendo cobrar porque no se han digitalizado. Entonces, yo te diría que, aparte, por supuesto, que es el tema del recurso humano, el talento humano maravilloso, que hay que orientarlo a tecnología y al manejo de idiomas, que también estamos viendo avances importantes y donde el Congreso, vale decir, que siempre le cae al Congreso, pero vale decir que le asignó 90 millones de quetzales para becas para estudiar inglés y asignó 240 millones de quetzales, es un montón de plata para que cualquier guatemalteco se pueda ir a profesional en especialidades profesionales de maestrías y doctorados, etcétera, etcétera. O sea, esas son, creo que tal vez de las medidas más claves para salir adelante con un país mejor. Bueno, yo tal vez te diría, me sumo al clamor de Fanny, así concientización colectiva. Todos como actores dentro de la cadena tenemos una responsabilidad y es sumamente importante que asumamos eso, tal cual, y pues tengamos ese tema como prioritario también ante nuestras acciones. El otro, obviamente lo que mencionábamos anteriormente, el tema de la simplificación de trámites sería algo que fortalecería las acciones del Estado, porque entonces se evidencia mucho la voluntad política y la voluntad obviamente de las instituciones de querer
realmente sumarse a un esfuerzo de apoyar a todo el país, a los ciudadanos y a todos en general. Y que esto también va muy de la mano, y no vamos a nombrar un gobierno en específico, sino que esto sea el punto de partida para que los próximos gobiernos tengan esa apertura. Porque nosotros como sector, o en representación de mucho del sector privado, es esa apertura con los gobiernos de que nosotros siempre la búsqueda es en el crecimiento económico del país, en el tema de la inversión, en el tema de infraestructura, y que va todo alineado para que obviamente el país sea mucho más competitivo. Como decía antes, creo que esta conversación podría continuar. De hecho, tengo algunas preguntas que me surgieron ahorita al final, pero definitivamente tendría que haber una parte 2. Creo que esos son esos temas que una vez se agarran no hay que soltarlos, y ojalá de una vez por todas logremos solucionar un tema tan importante como este, porque creo que compromiso y voluntad de diferentes actores relevantes y conocen del tema para solucionarlo hay, y prueba de esto es esta conversación con ustedes. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, y ustedes recuerden que pueden suscribirse a nuestros boletines ingresando a republica.com. Presentado por Tisagro.